Buen día a todas e a todos. Para min realmente unha gran satisfacción poder presentar a unha das persoas con máis peso na investigación da comunicación en España, como é Enrique Bustamante, que non solamente neste momento o presidente da Asociación Española de Investigadores en Comunicación, unha entidade que arrancou justamente aquí en Santiago fai casi 10 anos co seu primeiro congreso fundacional e que realmente eu creo que é a persona que en casi 40 anos de labor investigadora máis conoce a realidade da industria cultural en España. Dende todos os puntos de vista, posto que el, ademais de ser fundador dunha das e director dunha das revistas de máis prestixio, como a revista Telos, desenrolou un papel fundamental nese intento de reformar os medios públicos en España que no ano 2004-2005 emprendeu o goberno de Rodríguez Zapatero para reformular os medios públicos, justamente. Realmente, citar toda a produción en cuanto a libros e a produción científica de Enrique Bustamante nos levaría moitísimo máis tempo co que le vai a dedicar a conferencia, en donde hoxe vai a abordar a cultura global en española e española ante os desafíos da digitalización e, sobre todo, desde o punto de vista das políticas públicas, donde realmente é un auténtico especialista. Eu deixaría aquí esta presentación porque realmente o importante é escoitar o que nos vai a decir. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación, pero sobre todo mi felicitación al Consello de Cultura Gallega por esta iniciativa que viene repetida ya en varios años, porque coincide con buena parte de mis preocupaciones en unos momentos que considero claves para la cultura y para la comunicación, como intentaré explicar. También mi felicitación a los organizadores, porque coinciden con uno de los ejes narrativos que intentaré desarrollar, que es la relación justamente entre cultura y comunicación. Desde hace muchos años yo vengo sosteniendo, quizás primero en una cierta travesía del desierto, que nuestro campo no es la comunicación, no son los medios como herramientas o mediadores de los contenidos simbólicos, sino los contenidos simbólicos mismos. Por tanto, que nuestro campo es la cultura. Y con este eje intentaré desarrollar una historia sobre un tema aparentemente descriptivo, pero que la cultura digital, la cultura en la era digital, sobre la que se ha abusado mucho en temas en sentidos muy diversos, pero los que creo que hay que darle un significado, un sentido, un storytelling y finalmente unos objetivos. Bien, puesto que el tema es muy amplio, no me permitirán que algunas transparencias pasen solo como pretexto o esqueleto para poder desarrollar un poco la argumentación fundamental. Primero, esa raíz fundamental temática. Nuestro campo es transversal y es el campo de la cultura, de la producción, la circulación y el consumo de contenidos simbólicos. Y ahí los medios de comunicación son una parte, pero una parte no neutral, no un mediador inocente, sino una parte de la cultura. Es más, son los lugares centrales donde se produce la mayoría de la cultura contemporánea desde hace años. Por tanto, es imposible disolver ese matrimonio, a pesar de que hay muchos intereses y muchos malentendidos que continúan vigentes en este campo. Es imposible pensar la cultura sin la comunicación, sin un proyecto de difusión en la sociedad. Es imposible pensar los medios de comunicación
fuera de ese lugar especial, estratégico de creación y difusión de contenidos simbólicos. Y en la cultura y la comunicación digital, las fronteras son ya absolutamente inextricables, inseparables. Es imposible entender las redes digitales, empezando por Internet, para intentar separar y aislar la información noticiosa, periodística, de la cultura en todo su sentido más amplio. Es imposible incluso entender la cultura clásica, artes escénicas, artes plásticas, sin comprender que hoy se están transformando en medios de comunicación, en industrias culturales, que ponen en lugar del original único la copia múltiple, inmaterial, pero la copia múltiple ilimitada. Pero cuando llegamos al campo del sentido de la cultura y la comunicación en la sociedad contemporánea, todavía es más perniciosa esa separación tajante que algunos siguen haciendo entre cultura y comunicación. Hace poco asistí a un congreso en Jerez de la Frontera sobre la comunicación para el desarrollo sostenible y para el cambio social. Y curiosamente, en una beta muy interesante de trabajo y de investigación, se hablaba siempre de los medios de comunicación a nivel global, a nivel estatal, local, comunitario, aisladamente de la cultura, como si fueran elementos totalmente separados. Pero cuando se hablaba de la situación y el intercambio de contenidos simbólicos a través de los medios de comunicación, se remitía al concepto de diversidad y no solo de pluralismo, que inevitablemente apela a la cultura, al conjunto de los contenidos simbólicos. En definitiva, ese divorcio nos ha hecho mucho daño en construir intereses múltiples que prefieren esa separación tajante todavía hoy, pero también nos ha hecho mucho daño a la hora de organizar, de planificar políticas públicas que han ido separando en muchos casos la comunicación de la cultura, impidiendo justamente aprovechar las sinergias de las políticas públicas en ambos campos. Cuando entramos en el tema de la cultura como elemento de desarrollo, comprobamos también cómo esa separación, ese divorcio artificial ha perjudicado también la lucha mundial por contemplar la cultura como un eje transversal vital del desarrollo sostenible. Hay múltiples resoluciones, congresos, manifiestos, que sería muy largo, desde hace 20 años al menos, enumerar, pero desde al menos diciembre de 2009, 2005 en algunos casos, hasta muy recientemente, la propia ONU ha hecho congresos, eventos, manifiestos sistemáticamente defendiendo que la cultura es un eje vital, un pilar vital del desarrollo mundial. Curioso porque en la Agenda 2020, en la Agenda del Milenio, la cultura no aparecía entre los 7 objetivos fundamentales del milenio, pero podíamos pensar que había una recuperación global de ese tema como elemento vital de la concepción misma del desarrollo global. En la UNESCO ha habido una lucha mucho más larga que podíamos remontar a los años 60, al movimiento famoso del NOMIC, que arraigó en el famoso informe McBride, donde, es cierto, la comunicación era el protagonista fundamental de la concepción de la reforma de las relaciones internacionales, y la cultura quedaba en segundo plano, pero había al menos un inicio de relación entre ambos campos. Cuando, después de atravesar una travesía del desierto de casi 20 años, la UNESCO recupera esa agenda sobre la comunicación y la cultura en la Declaración de la Diversidad, en la Convención de la Diversidad de 2005, queda, curiosamente, mucho más destacado el papel protagonista de la cultura y, en cambio, menos el de la comunicación, aunque es cierto que se menciona reiteradamente el papel de los medios de comunicación en la transmisión de la cultura, especialmente en los medios públicos. Ha habido toda una batalla de prácticamente 15 años reivindicando a todos los niveles
internacionales la cultura como pilar vital del desarrollo. No solo de la UNESCO, en el indicadores de la diversidad de la Oficina de Montreal, se ha avanzado mucho en dar indicadores precisos de cómo medir el papel de la cultura y la comunicación en el desarrollo, incluso en términos económicos directos o indirectos inducidos. Se ha avanzado mucho en la conciencia mundial del papel vital de la comunicación y la cultura en una concepción ligada al desarrollo sostenible, a factores económicos, sociales, ecológicos. Pero también en el tema local, recuerdo la Agenda 21 de la Cultura, que comenzó con más de 500 municipios, ha jugado un papel decisivo en esa toma de conciencia mundial, práctica aplicada también en las políticas locales, sobre el papel vital de la cultura en el crecimiento económico, pero también en el desarrollo integral, a nivel social y a nivel intergeneracional, pese a lo cual, culminando la agenda de Bilbao en 2015, donde se hablaba de la cultura como eje del desarrollo local, por tanto, transversal a todas las políticas públicas, pero curiosamente la ONU, los objetivos del 2030, que ya no son 7 líneas, sino 17 objetivos integrados e indivisibles, 169 metas, la cultura y la comunicación sigue sin aparecer. No al menos en su valor intrínseco, directo, estratégico, sino solo como un elemento indirecto en el cual pues, aparece de forma aplicada, de forma instrumental para el crecimiento económico, aparece ligada a la difusión del turismo, de la educación, de la creatividad, la innovación, pero no como un valor fundamental, no como el famoso reivindicado cuarto pilar del desarrollo, que exige muchas consecuencias. Es la cultura, no solo como un elemento más, sino la cultura en su influencia sobre una economía sostenible, la cultura como elemento de una sociedad solidaria entre sus miembros, también a nivel global, también a nivel intergeneracional, la cultura como elemento vital de la ecología y de la protección de la naturaleza para el futuro, y también exigencia para una cultura que sea económicamente sostenible, una cultura solidaria, por tanto, pensada en términos de igualdad y diversidad global y nacional, y una cultura finalmente compasiva con el desarrollo ecológico y con el mantenimiento ecológico. Ese cuarto pilar no distingue entre cultura analógica y cultura digital, pero estamos hablando ya de una cultura mayoritariamente digital. A nivel español, Red.es evalúa en un 57 y pico % la cultura digitalizada ya en España, en el conjunto de la economía de la cultura y la comunicación, de las industrias culturales. En el Fórum de Aviñón ha habido estudios en los últimos años encargados a grandes consultoras que evalúan que ya en el año 2020 habrá en torno a un 75% de cultura digitalizada y en el año 2025 en torno al 95% de la cultura que navega y circula en la sociedad de entonces. Cuando hablamos de cultura digital, es cultura producida digitalmente, difundida en redes y soportes digitales y usada o consumida digitalmente por los usuarios. En definitiva, estamos cerca de un momento en el cual, felizmente, dejaremos de hablar de cultura digital, hablaremos de nuevo de cultura. Y eso restaurará la unidad natural de la cultura a la historia de la humanidad, desechando algunos malentendidos sobre un supuesto salto radicalmente diferente entre cultura y cultura digital, como si la creatividad humana se pudiera compartimentar en etapas históricas. Por tanto, enfrentándonos a la cultura digital global, tenemos un montón de promesas en términos de perspectiva integrada, nuevos modos de consumo, desechada la propiedad definitiva, estable de los productos culturales y sus soportes, con el éxito del streaming es la nueva forma de consumo efímera sobre
los contenidos simbólicos, que son los que realmente tienen valor, una gran apertura a nuevos modelos de negocio, cada vez más hibridados entre modelos publicitarios, modelos gratuitos de pago por muy diferentes métodos y modelos, una enorme importancia de la cultura. El Fórum de Amoñón calcula que con el IDAT y Pricewaterhouse que en 57 países desarrollados el 2,53% del PIB ya corresponderá a la cultura y a la comunicación. Crecimiento sostenido, evaluaciones del 4 o 5% de crecimiento hasta 2020, sectores de la economía, por tanto, más dinámicos que algunos sectores clásicos de la industria, mayoría absoluta de la cultura digital, también en los medios de comunicación, elementos importantes de desintermediación que pueden conducir a una gran diversidad de tiendas, de editores, de portales virtuales en la cultura y la comunicación, las promesas de la larga estela, de la long tail, que siempre están pendientes de ser comprobados empíricamente, pero que siguen prometiendo que habrá una gran diversidad de operadores, de pymes, de creadores, ofreciendo directamente sus creaciones culturales a nichos de mercado cada vez más amplios, más diversos, a minorías de público cada vez más amplias. Tenemos también esa misma promesa en el campo geográfico territorial, si se verificará también en una mayor riqueza de las culturas locales, de las culturas nacionales, frente a la cultura global, a la cultura mainstream. Minorías más activas, comprobadas, con etiquetado, con recomendación, con parte todavía minoritaria de creadores usuarios y una promesa omnipresente hoy del Big Data como gran felicidad que nos permitirá conocer mucho mejor los gustos de los usuarios y atender mucho mejor a todas las minorías de público. Pero tenemos también amenazas importantes, algunas casi la cruz de la cara anterior, que todavía hoy no se verifican porque estamos en una época de transición entre cultura analógica y cultura digital, una concentración mucho mayor en las redes y los soportes, vertical, entre la creación, la producción y la difusión de las comunicaciones, que podemos ejemplificar en la ATT absorbiendo a Time Warner, por ejemplo, muy recientemente, Telefónica absorbiendo a Canal Plus, concentraciones verticales también en los nuevos gigantes tecnológicos, esos que algunos han denominado como GAFA, que ejemplifican el conjunto de los grandes gigantes que han surgido en Internet, como todos sabemos, ninguno europeo, casi todos de Estados Unidos, que están también concentrando la producción cada vez más, la creación, el control de contenidos culturales con la difusión y con la comercialización, amenazando además en una alianza permanente y creciente con las viejas majors en monopolizar la cultura dominante mainstream a nivel global que circula por todos nuestros países. Hay un peligro de que se refuercen los fast sellers que ahogaban las culturas minoritarias, las culturas innovadoras, las culturas locales y que pueden ser multiplicado con el efecto de las redes y con el efecto de su suplemento de globalización. Por tanto, hegemonía de los productos globales, marginación de las culturas locales, minoritarias, la inversa de la long tail, es decir, la dominación de la cultura global, de la cultura mundial, en parte, y ya se está discutiendo en los propios Estados Unidos, impulsado por un Big Data, que controlado fundamentalmente por los viejos gigantes, los viejos grupos de las majors, los nuevos gigantes tecnológicos, permite testar permanentemente los gustos de las mayorías y reiterar hasta la saciedad los productos testados de éxito en el mercado masivo. Y, en consecuencia, con una amenaza muy fuerte contra la innovación, contra la producción local y contra los grupos nacionales. Eso tiene algunas consecuencias también económicas y de identidad que hemos contemplado en la vieja cultura analógica, cuando
No hace mucho recontábamos que la cuota del cine español sobre su propio mercado ha bajado del 25% al 14%. Por tanto, lo importante no es solo nuestro mercado cinematográfico, sino el porcentaje real que el cine español consigue de su propio mercado. O, en otros términos, como las viejas majors de la música controlaban el 85% del mercado discográfico en España, a pesar de que la mayoría, en torno al 55%, era repertorio nacional. Es decir, no encaja automáticamente el repertorio de la creación nacional con el valor añadido que controlan los grupos multinacionales. Les propongo un estudio de caso, un pequeño caso a nivel global, un caso minúsculo a nivel global, que hemos seguido en 4 informes del estado de la cultura en España, que creo que da un valor añadido de una gran panorámica desde el origen de la crisis, 2008-2009, a la salida de la crisis en 2016-17. En esas 4 ediciones hacíamos un balance sistemático de cada sector, pero también de una perspectiva transversal y de una visión global de la cultura en España a escala estatal y a escala regional. El balance, muy sintéticamente, es que hemos perdido en 7 años 5.000 millones de euros de mercado cultural, prácticamente un tercio. Hemos perdido 3/4 décimas sobre el peso en el PIB, en la riqueza nacional, 4 si añadimos la propiedad intelectual, que es mucho dinero, 80.000 puestos de empleo sobre un total de unos 500.000. Hemos acompañado esa caída, cuando más falta hacía, de una caída del gasto público estatal en cultura y comunicación. Más falta hacía porque asistíamos a una doble crisis económica, pero también crisis de transición al digital, que exigía un esfuerzo insólito en la historia en las últimas décadas. Pues bien, haciendo un balance a 2016, el gasto público estatal en cultura y comunicación ha caído un 38%, el gasto de las comunidades autónomas de media, lo recalco, casi un 50%, y lo que mejor ha resistido ha sido la dimensión local, municipios, diputaciones, que solo han recortado a 2016 un 36%. Luego retomaremos este tema porque tiene algunos matices interesantes. Pero la diversidad es global, es internacional y también hay que asistir a analizar la cooperación. La cooperación de España con el mundo, especialmente en materia cultural y comunicativa, especialmente con Iberoamérica, que es nuestro gran horizonte cultural, no solo lingüístico, también cultural, ha caído del 0,46 al 0,13% del PIB. La ECID ha reducido su presupuesto en un 83%. Y herramientas tan vitales como el Instituto Cervantes, que tiene una gran labor en cooperación cultural, casi la labor hegemónica en los últimos años, ha caído un 50% de presupuesto. Nuestro estudio sobre la presencia de la cultura latinoamericana en España, en el estudio de 2017, demuestra que es prácticamente invisible en España. Ha desaparecido del mercado y ha desaparecido de los circuitos apoyados por las políticas públicas y de cooperación. Solo por tomar un tema que algunos grupos de investigación en Galicia habéis desarrollado muy bien, la relación directa entre medios de comunicación y cultura, no solo audiovisual, televisiva, sino también musical, escénica en todos los campos. Radio y Televisión Española ha caído un 25% del presupuesto, con cifra de 2017, pero ha caído un 25-30% en inversión en nueva producción. Las televisiones autonómicas han caído un 40% en presupuesto de gastos y no cito datos globales, generales de los 14 canales, pero solo la corporación catalana ha caído un 50% en inversión productiva y EITB, que es de las que menos ha caído, ha descendido un 36 y pico % su inversión en cultura, en nueva producción audiovisual. También ha caído la inversión total de todas las cadenas de televisión en el cine español, en torno a un 35-50% según los años.
La televisión de pago ha crecido mucho, aunque no tanto como la media europea, pero la inversión que hemos calculado está en torno al 4% de su facturación, muy por debajo de las cadenas clásicas. Y en el famoso video over the top, modelo Netflix, HBO, que han llegado con gran escaparate a España, el Observatorio Audiovisual Europeo calcula que invierten un 1% en producción audiovisual nueva en la Unión Europea. Esto es cultura analógica y cultura digital, ¿eh? Es difícil mencionar, ¿no? Bueno, por resumir, todos los sectores de la cultura española, todos los sectores más importantes, han sufrido pérdidas graves en esos 5 o 7 años que no se han recuperado, ni siquiera en algunos casos sumando el incremento de IVA a la facturación, que lógicamente deberíamos restar a la hora de comparar cifras entre 2009, 2010 y 2017. Incluso en sectores punteros como los videojuegos, estamos hablando de una caída del 50% en la facturación de los contenidos culturales, sin contar aparatos, consolas, etcétera, ¿no? Igualmente, la televisión publicitaria, la televisión de pago, es la única que se ha mantenido y se ha recuperado en los últimos años más rápidamente, pero todavía estamos por debajo de las cifras de 2010, ¿no? De 2008. En el campo digital hemos tenido un poquito más de suerte. En medio de la emergencia digital estamos recuperando, según la ONCE de Red.es, estamos recuperando ahora los niveles de 2009-2010. Todavía no hemos llegado por poco, pero hemos perdido una época vital en la emergencia de la cultura digital, pese a lo cual estamos por encima del 50% de digitalización. El audiovisual, sobre todo la televisión, está ocupando un papel hegemónico cada vez mayor. Se calcula del total digital un 71%. En materia de crecimiento pronosticado en los próximos 4 o 5 años, el audiovisual sigue teniendo un papel fundamental, con tasas del 24-25% anual, y los videojuegos, la publicidad online, el resto de los sectores, en las mejores perspectivas, van a ir creciendo un 1 o un 2% anual de aquí al 2020. En definitiva, los contenidos culturales digitales, añado cultural siempre, para no confundir con otros servicios inmateriales de las redes, apenas llega al 20% del total del negocio generado por las TIC y generado por Internet, que se estima en más de 50.000 millones de euros. Bueno, elementos mucho más cualitativos que me parecen más importantes. Hemos analizado en esta última edición el tema de la desigualdad ante la cultura y la comunicación, especialmente en la creación y en el consumo de cultura, porque nos parece un elemento vital que suele despreciarse. Primero, en términos de diversidad, de pluralismo, de democracia, porque la desigualdad en la cultura, poco estudiada, poco analizada, poco tenida en cuenta, frente a la desigualdad económica, socioeconómica, etcétera, supone una exclusión de la democracia, de la participación democrática, de la cohesión democrática. Pero también en términos de economía, porque la desigualdad supone la exclusión de partes importantes de los consumidores de un mercado que sufre, evidentemente, cuando no tiene acceso a esa capacidad potencial de usuarios de futuro. Por tanto, penaliza también la economía de la cultura y de la cultura digital en un país mediano, en un pequeño país en la competición global. Se ha mencionado con razón muchas veces que España está a la cabeza de la desigualdad, en los primeros puestos de la desigualdad incluso a nivel europeo, y que la salida de la crisis no está, desgraciadamente, modificando demasiado ese índice de desigualdad. Pero raramente se ha hablado de la desigualdad cultural y poco se ha investigado la desigualdad comunicativa, que me parecen elementos importantísimos. Hemos hecho una parte del trabajo, queda mucho por hacer en la investigación. Hemos analizado en esta edición la desigualdad de género en la creación,
y nos hemos encontrado con una brecha brutal en el acceso de las mujeres en España a la cultura, como creadoras, de su visibilidad, de su presencia institucional, de su presencia en exposiciones, museos, ediciones de todo tipo de productos culturales, y un estancamiento desde prácticamente 2010, lo que demuestra que el tiempo no corrige esa desigualdad, esa discriminación, si no hay políticas activas de discriminación positiva. Hemos analizado discriminaciones, desigualdades regionales enormemente profundas en España que se han agravado con la crisis. No se trata solo que las comunidades autónomas o los municipios han reducido drásticamente el gasto público, cultural y comunicativo, sino que lo han reducido mucho más en las regiones pobres. Y nos encontramos con una brecha todavía mayor de oferta cultural y de disponibilidad cultural entre regiones ricas y regiones pobres. Hasta el punto de que algunos autores mencionaban elementos cuantitativos apabullantes, ¿no? De 250 euros por individuo en el País Vasco a 17 en Canarias, ¿no? O a 18 en Aragón por individuo mayor de edad y al año de gasto público en cultura. Evidentemente, estamos explicando la solidaridad regional en términos culturales, tanto en la producción, en la industria cultural, en la que gracias a, en parte, las televisiones autonómicas habíamos conseguido un cierto reequilibrio, siempre relativo, pero está también perjudicando la igualdad en el consumo cultural y, por tanto, la igualdad de los españoles en un tema vital de la participación y la cohesión democrática. Pero lo peor, hemos analizado a fondo los datos, que hay muchos ya, poco explotados, sobre la discriminación en el consumo cultural. Habría que hacerlo en paralelo sobre el consumo mediático y comunicativo. Nos encontramos con que frente a los tópicos dominantes, la exclusión de la cultura abarca casi la mitad de la población española, con un agravamiento del 20% en estos 7 años de crisis. Y no comprende solo, como suele pensarse, la tercera edad o las zonas rurales o las poblaciones pequeñas, sino también a los jóvenes urbanos y a jóvenes urbanos de cierto nivel educativo, pero que se han visto aquejados dramáticamente por la precariedad laboral y por la caída de las remuneraciones. De forma que cuando uno conecta los índices de remuneración con los índices de consumo cultural, se encuentra con que por debajo de los 900 euros, el último cuartil de renta, prácticamente se desploma el gasto cultural. En definitiva, casi el 50% de la población española no tiene acceso a la cultura de pago, de ningún tipo de servicio ni de sector. Y, en consecuencia, incrementa drásticamente el consumo de radio y televisión publicitaria, porque es el único bien cultural accesible. En definitiva, esa desigualdad también se vierte sobre la cultura digital y sobre el acceso a la cultura digital en términos aparentemente menores en porcentaje, pero mucho más graves en las consecuencias, porque estratégicamente creará discriminaciones mayores para el futuro cuando toda la cultura y toda la comunicación sea digital a corto plazo. La banda ancha fija y la banda ancha móvil, que han tenido un gran éxito en España en términos de mercado, sin embargo, se reducen drásticamente en su acceso a la población de menos del cuarto cuartil de renta, tanto en acceso como en consumo de pago de cultura y comunicación. Por debajo, sobre todo, especialmente de los 900 euros, no digamos ya de los hogares en paro o de los individuos en paro. La desigualdad empieza ya en la conexión y en la conexión a banda ancha, sin la cual, evidentemente, es inverosímil el acceso a la cultura digital. También en la televisión de pago, donde hemos incrementado una tasa importante de abonados, pero implica una mayoría, de en torno al 70 y tantos % de la población excluida de lo que cada vez más se perfila como una cultura de calidad, sin la cual, evidentemente, habrá una brecha fundamental entre unos ciudadanos y otros en el acceso a todo tipo de cultura. Las políticas públicas, no solo en los últimos años, yo diría también
en el gobierno, en la anterior etapa, no han contemplado la diversidad como un elemento fundamental y la lucha contra la desigualdad como un elemento vital, ni en la cultura analógica, en el acceso a los bienes culturales, ni tampoco en la cultura digital. Y los planes de agenda digital, incluyendo la agenda específica actual para los contenidos digitales, hace hincapié en un elemento curioso, que es el incremento de velocidad de banda ancha para los que ya están conectados, pero olvida completamente el actuar sobre los desconectados y olvida completamente, mucho más todavía, el actuar sobre el acceso a la cultura digital de los que están desconectados de la banda ancha y, por tanto, de su capacidad de igualdad sobre el conjunto de la sociedad. Está muy bien, hay planes estratégicos 2016 de fomento de industrias culturales que olvidan totalmente la cuestión de género, que olvidan el acceso y sus desigualdades, la diversidad. La agenda digital tiene recientemente un plan interesante sobre contenidos digitales, interesante en términos industriales, pero no en términos sociales y yo diría económicos, de acceso, de expansión del acceso a la banda ancha, de expansión de los contenidos digitales. En definitiva, nos encontramos de nuevo con una visión instrumental de las redes digitales al servicio aisladamente de cada elemento cultural. Comprobábamos, por ejemplo, que ha habido un gran esfuerzo de los museos nacionales y los centros dramáticos de gestión estatal en la reconversión a Internet, siempre parcial porque les ha pillado la crisis y la reducción de presupuestos. Y, por ejemplo, los centros dramáticos nacionales prácticamente ignoran los dispositivos móviles a estas alturas de la vida. Pero eso es un elemento normal de un esfuerzo aislado, cada institución por su cuenta, en época de recortes brutales de presupuestos públicos. En definitiva, de lo que hemos carecido y seguimos careciendo es de un plan estratégico que sea capaz de orquestar el conjunto del esfuerzo del sector público para esa reconversión al mundo digital. Y ese elemento vital solo puede protagonizarlo y dirigirlo la radio y televisión pública, que es la única institución a escala estatal, a escala regional o local, que puede realmente liderar un esfuerzo colectivo del conjunto del espacio público o de la esfera pública cultural. Propuestas finales. No soy enormemente original. Hay ya un gran tesaurus de propuestas, de múltiples iniciativas a nivel europeo, a escala española, de una regeneración de la cultura como elemento vital del desarrollo de nuestro país, del desarrollo de la Unión Europea. Y eso implica actuar de una forma integral sobre la cultura y la comunicación y sobre la cultura y la comunicación digital. Implica actuar en algunos elementos vitales. Primero, pensarlo como eje transversal de todas las políticas públicas de desarrollo, sin las cuales no hay desarrollo integral posible de una sociedad. Segundo, pensarlo siempre ligados al todo digital, porque es el futuro ineluctable a corto plazo. Articular el esfuerzo local y global con una visión y una proyección global de integración en la circulación global de cultura inevitable, sin la cual la cultura española no será visible en el mundo. Articular el esfuerzo del sector privado y el sector público, especialmente en la cooperación, por ejemplo, en la construcción de Iberoamérica. Solo es posible la cooperación si hay una articulación entre la empresa privada a todos los niveles y el esfuerzo de políticas públicas de cooperación. La diversidad no es un elemento añadido de lujo, es el faro vital de las políticas culturales y de las políticas de desarrollo. Y la diversidad no es nacional ni local, es global y, por tanto, se construye en el intercambio entre culturas y, inclusive, entre el intercambio con culturas pobres, a las cuales hay que apoyar para que se hagan visibles a nivel global. En definitiva, una parte importante de ese esfuerzo sigue pasando por la regeneración democrática y por la reforma digital del servicio público, del viejo servicio público de radio y televisión, cada vez más necesariamente transformado en servicio público multiplataforma digital para todos los ciudadanos.
En definitiva, y aquí puedo terminar porque nos podríamos alargar, el Fórum de Cultura Libre proponía un gran pacto social, no necesariamente de Estado, entre partidos, que tanto se ha barajado, casi siempre inútilmente, sino un pacto social de los partidos, de los parlamentos, con la sociedad civil, para situar de nuevo la cultura en un elemento vital de toda la concepción de nuestra sociedad. Ahí podríamos utilizar elementos fundamentales: la neutralidad de la red, cada vez más puesta en cuestión, el acceso universal como derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, que cada vez más la Unión Europea parece consagrar, la producción colectiva del conjunto de los recursos compartidos, una nueva formulación de los derechos de propiedad intelectual, un nuevo pacto social como el que hubo en los orígenes del derecho europeo de propiedad intelectual, por tanto, con limitación a la educación, a la difusión de la cultura en el tiempo determinado, etcétera, que podemos después desarrollar en el coloquio. En definitiva, pasar de una economía artificial de la escasez, que han utilizado hábilmente las majors, los monopolios durante años, a una economía de la abundancia que permita remunerar cada vez más a más creadores, no más a pocos, no más a más. Políticas culturales digitales que empiezan por el acceso universal a la banda ancha como elemento irrenunciable, por la alfabetización digital, que hoy no es solo mediática, es comunicativa, es cultural en todos los campos, por el control del Big Data, control en términos de privacidad, de intimidad, de derecho del usuario a sus propios datos, pero también a ser usado en términos de rentabilidad social y no solo en términos de rentabilidad económica. Regulación, una regulación que todavía está hoy en mantillas, por ejemplo, en el vídeo por demanda, hay un agujero negro en la Directiva de Televisión de Comunicación Audiovisual, en la cual se exige cuotas importantes de producción europea independiente a la televisión convencional, incluso a la privada, pero no a el vídeo on demand o a la televisión over the top, ¿no? Es preciso regular los monopolios, regular los derechos de los usuarios. Es preciso poner el foco en la creación y en el consumidor y no hacer tanto caso como en el pasado a los productores, a los intermediarios, sino apoyar a la sociedad civil y a su base creativa para que se haga visible, se difunda entre los usuarios, para que rompa los guetos de un consumo local. Hay una gran experiencia de herramientas baratas en Internet, con un coste mucho menor que en el pasado. Yo les propongo un portal que me parece ejemplar, que es Overmundo, que se creó hace años en Brasil, que ha generado todo un polo de atracción de la cultura local y de la cultura social que habitualmente está marginada de los grandes medios de comunicación. En definitiva, una nueva concepción de la cultura y una reafirmación vital de la cultura y la comunicación como cuarto pilar fundamental del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por esa estupenda intervención que nos costará un tiempo ainda digerir por la cantidad de datos, de información, de análisis que nos acabas de hacer.